7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swin. Para la entrevista, ayer revisábamos su hoja de vida. Siempre acostumbramos a preparar una entrevista, como se trata en este caso, un cargo muy importante, porque además del presidente de la Corte Nacional de Justicia, además de las tareas, integra el Consejo de Seguridad Pública del Estado, el COSEPE, en donde reservadamente se tratan temas de la seguridad, hoy al menos inmersos en un conflicto armado interno. Como no ha sido la exposición pública mayor, lo digo como periodista del doctor José Swin, sí es bueno empezar antes de los temas de fondo, conocer en resumen, para que nuestros miles de seguidores en el país y en el mundo conozcan quién es el doctor José Swin. Conocemos que es un lojano que en sus estudios se especializó en Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, catedrático en el cuarto nivel de algunos módulos en universidades como la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de las Américas y otras universidades, asesor en la Asociación de Municipalidades, asesorado a gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quién es el doctor José Swin? Para ubicarlo y luego pasar a los desafíos que tiene como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Conocemos que usted también es devoto de la Virgen Churona. Gracias, don Miguel Rivadeneira, por la invitación. Mucho gusto estar en este medio de comunicación y un saludo a los oyentes y amigos de esta estación. A ver, José Swin es un lojano de la provincia, porque hay diferencia entre lojano de la ciudad, lojano de la provincia. Yo soy lojano de la parroquia del Cisne, cobijado precisamente por la Virgen del Cisne. Puedo decir que mantengo la devoción a la Virgen por tradición, por familia. En ocasiones suelo hacer la caminata, por lo menos un tramo. Cuando pequeño lo hacía desde el pueblo hasta San Pedro, cuando grande he hecho desde Catamayo, La Toma, hasta Loja. Son alrededor de 7 horas aproximadamente de caminata. Y conozco que periódicamente vuelve a Loja también para hacer esto. Con mucha frecuencia. A rezar por la Virgen del Cisne. Con mucha frecuencia. Tengo familia política, tengo familia directa también, parientes, y siempre es bueno regresar a la tierra, a renovar energías, como suelo decir yo. ¿Ha invocado a la Virgen del Cisne para que le ilumine en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Sin duda. Y tengo amigos y tengo familia que también lo hacen. Su trayectoria profesional, especializado en Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, ¿por qué escogió eso? He estado vinculado con el sector público casi toda mi vida. Empecé desde joven vinculado con el Ministerio de Salud. Fui comisario de salud de la provincia de Pichincha por el 89, sin ser todavía profesional, como licenciado. Luego estuve en la dirección de litigios del Ministerio de Salud por algún tiempo con Genaro Guiguren, con Genaro Peña en ese entonces, el ministro Naranjo, a fines del periodo de Izquierda Democrática. Claro, doctor Plutarco Naranjo. Plutarco Naranjo. Luego estuve en la Asociación de Municipalidades en algún tiempo, en asesoría a los gobiernos municipales, que ha sido un poco mi línea de investigación y de trabajo. Poco tiempo con la Asociación de Municipalidades, pero he tenido posibilidad de trabajar también con la cooperación internacional en proyectos. Tal vez el más relevante, el proyecto de desarrollo urbano de Babahoyo, en el que se hizo una inversión de aproximadamente $30 millones. Yo era responsable de la cooperación técnica alemana allá. Se trabajó en temas de control de inundaciones, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y agua potable, servicios de agua potable. Es una de las pocas ciudades que tiene hoy un 40% de cobertura del servicio de agua potable, del servicio de control de inundaciones y del servicio de alcantarillado sanitario. Son pocas las ciudades en este país que tienen esa posibilidad. Cuenca es una de ellas, y a la par que se trabajaba en Cuenca y también se trabajó en Babahoyo. Loja tiene
tiene algunas cosas interesantes. Tiene, por ejemplo, el tema de desechos sólidos, la separación en la fuente de basura, en el tema de alcantarillado no es tan real aquello, porque lo que se construyeron fueron colectores marginales de los ríos. Loja, a la ciudad de Loja le atraviesan dos ríos, el Zamora y el Malacatos, y se construyeron en sus márgenes los colectores de aguas residuales. Lo que le hace falta a ese sistema es una planta de tratamiento al final antes de vertirla nuevamente a los ríos, que es lo que ocurre con los sistemas de alcantarillado en este país. Por su experiencia, y antes de entrar a los temas de la justicia ecuatoriana, ¿por qué cree que no se puede solucionar temas de los servicios básicos? Y lo voy a citar en casuística, por ejemplo, Esmeraldas. Esmeraldas conocemos de cerca, hay la fuente de recursos hídricos, hay San Mateo. En el año 2017-18 se tendió las tuberías hasta Muisne, pero no hay servicio de agua potable. Hay el recurso hídrico, hay la tubería. ¿Acaso no hay mala gestión administrativa? Sin duda. Yo creo que concurren algunos elementos. El caso de Esmeraldas, el caso de Manta, el caso de Machala ha sido emblemático. Los problemas del servicio de agua potable. El Estado desde el nivel central ha aportado con recursos en la construcción de sistemas y demás, pero la mala gestión local lamentablemente no ha permitido que los servicios se brinden con calidad, con cantidad y en la oportunidad de vida. Esos son unos problemas que todavía se arrastran a la actualidad. Hay otros más en el nivel local, pero yo creo que los gobiernos locales en su gran mayoría sí tienen una buena gestión. Pero en estos casos son mala gestión administrativa. Mala gestión, definitivamente, claro que sí. Pasan las administraciones 4 años y sigue lo mismo. Sí, Santo Domingo también tenía un problema serio de agua potable. Hay algunas ciudades que tienen deficiencias en el servicio de agua potable. Quito es una excepción. Quito tiene una cobertura del 98% porque se ha hecho buena inversión. Se trabajó en los temas de Papayacta, el Paluguillo, tengo entendido que es el último sistema que sirve para alimentar la zona la zona nororiental. Puembo y sus alrededores está con una buena cobertura. No es esa es la excepción de Quito, pero no así con el sistema de alcantarillado. El alcantarillado tenemos un problema, el tratamiento, y eso es en casi todas las ciudades, el tratamiento de aguas residuales. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dispone que se haga una inversión de aproximadamente 1.500 millones, que significa construir la planta de tratamiento para recuperar los ríos, tanto el Monjas como el San Pedro y el Machángara. Algún día hablamos de estos temas a profundidad. Con mucho gusto, encantado. Ahora, los desafíos como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted llega en un momento en el que hubo una crítica constructiva, disputas para captar, no hubo acuerdos para llegar. Al final, usted fue elegido presidente de la Corte Nacional de Justicia y como tal representa al máximo organismo judicial. ¿Cuánto le afecta a usted como presidente el ver, no es de su resolución, el ver esta corrupción generalizada, y digo en casuística como la Corte Provincial del Guayas? Es un problema que nos afecta a todos, que lamentamos con el que más que se haya presentado en esas condiciones, pero creo que se están haciendo lo que corresponde. Es decir, una vez que se han detectado problemas de inconductas por parte de servidores judiciales en general, porque no solo están jueces, el Consejo de la Judicatura ha adoptado las medidas que considera pertinentes, la suspensión en un inicio y también los sumarios administrativos correspondientes. Eso está previsto en la norma, eso es lo que corresponde hacer. Nosotros como Corte, si es que en lo que sea pertinente, daremos la información que sea necesaria o actuaremos en consecuencia si es que, por ejemplo, se nos pide la declaratoria jurisdiccional previa, que es lo que correspondería en caso de conductas como error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo. Claro, eso dice el artículo 109, faltas gravísimas, dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, en los que se presume han caído dentro de los procesos disciplinarios. Así es. Como le digo, si es que eso en algún momento corresponde adoptarlo al Pleno de la Corte, tenga la seguridad de que yo lo haré con la oportunidad de vida. En cuanto al papel de presidente de la Corte Nacional de Justicia, hay una responsabilidad de la Corte de enviar, que no fue buena la experiencia para llegar a nombrar al doctor Vilman Terán como representante de la Corte Nacional de Justicia y por la estructura jurídica quien debe presidir
el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario. ¿Esas experiencias no cree que debiera obligar a cambios en cuanto a la estructura, como fue antes? Antes, dentro de la Corte se hacía el seguimiento para sanciones en la función judicial. Una puntualización que creo que es necesaria hacerla. El Consejo de la Judicatura era el Consejo Nacional de la Judicatura, hoy es Consejo de la Judicatura, ya no es Consejo Nacional. Porque el 98 en la Constitución. La denominación tiene la Corte Nacional de Justicia. Y para no generar esa confusión, es Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia. Sí, yo creo que cometimos un error y lo asumo porque eso fue un consenso de todos los integrantes del Pleno de ese entonces, al presentar la terna. Claro, si bien nosotros solo presentamos la terna y el Consejo de Participación se inclinó por designar al doctor Terán, obviamente él encabezaba esa terna y esa fue su designación. Nos deja experiencia, nos deja una lección que debemos ser más cuidadosos en seleccionar a quienes vamos a presentar en la terna. Si es que llega a darse la ocasión, yo haré, pese a que se reconoce que es atribución del presidente de la Corte presentar la terna, yo lo haré en consenso con los integrantes del Pleno de la Corte para precisamente hacer un ejercicio democrático de una selección conjunta. Hay que tener cuidado, desde luego, a quién se presenta como los aspirantes a dirigir el Consejo de la Judicatura. Respecto a si es que es pertinente hacer una reforma en su integración, probablemente sí. Yo en lo personal le quitaría la influencia que pueden tener representantes de la Asamblea y representantes del Ejecutivo, porque es un órgano de la función judicial. Entonces deberíamos circunscribirnos a que sean, por ejemplo, un representante del presidente de la Corte o de la Corte, un representante de las Cortes provinciales, un representante de la Fiscalía y un representante de la Defensoría Pública. ¿Por qué? Porque esos son los órganos integrantes de la función judicial. Es decir, circunscribirnos estrictamente a que el órgano administrativo, porque eso es el Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo sea el brazo de apoyo, de soporte a la administración de justicia. Eso debería ser. Para ello necesitamos hacer el análisis respectivo, si es que es vía una reforma legal, el Código Orgánico de la Función Judicial, o si es necesita una enmienda o una reforma constitucional. Ese sería el escenario que hay que profundizar, que hay que analizar, y nosotros estamos abiertos a discutir el tema, y tengo entendido que el propio Consejo de la Judicatura también. Claro, recordemos, doctor Swin, que esto deviene también complementariamente de la consulta popular de mayo del 2011, en donde incluso en ese momento se anunció que le metían mano a la justicia. Lo que usted dice, de alguna manera, encarna el despolitizar, porque si viene de la vertiente de la Asamblea Nacional, el órgano político, o el presidente de la República que llega con un respaldo político, eso de alguna manera politiza al Consejo. En efecto, es que ese es el tema. Recordará usted que la Constitución del 2008 nos trajo un modelo diferente que no se aplicó. Hubo muchos problemas como consecuencia de las reformas que se introdujeron en la Administración de Justicia. Personalmente yo no concuerdo con algunos de ellos, por ejemplo el cambio de denominación de la Corte Nacional, de Corte Suprema a Corte Nacional, y la integración del órgano administrativo. Personalmente no creo que sea el órgano de gobierno. Si es que es órgano de gobierno, es de gobierno administrativo, no es de gobierno de la función judicial, y a veces se da esa lectura. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración y disciplinario de la función judicial. Y me parece que ese es un peso fuerte que le da al Consejo de la Judicatura, pero que además hay que entender cómo puede ser el órgano de gobierno de la función si uno de sus quien preside el Consejo de la Judicatura es un representante de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, no puede estar el delegado por sobre el delegante en la estructura de la Administración de Justicia. Y yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo, que hay que ponerlo sobre la mesa y tratar de encontrar una fórmula de solución a esta, que ha sido, mire usted,
si recordamos en el pasado, han habido más de un ensayo respecto de esta forma de integración. Originalmente, cuando el Consejo de la Judicatura se salió como órgano administrativo, quien presidía la Corte era el que presidía también el Consejo de la Judicatura. Para quitarle ese peso, esa carga administrativa al presidente de la Corte, se le entregó al presidente del Consejo de la Judicatura. Los modelos suelen ser así, a veces ya en la práctica, en la ejecución, producen distorsiones, producen y se advierten los errores que tiene, y yo creo que es necesario hacer un trabajo de discusión sobre esa estructura. Volviendo al escogimiento del delegado de la Corte Nacional para que vaya y presida el Consejo de la Judicatura en la actual estructura jurídica, no solo errores en la designación, ¿usted sería partidario de nombrar por fuera de la Corte Nacional con estas malas experiencias? Si el doctor Vilman Terán fue juez nacional, entonces, si eso pasa con él, ¿qué pudiera pasar si se repetirían, con todo el respeto para los señores jueces nacionales, se repetiría? ¿No sería bueno escoger de fuera de su seno? Yo estoy convencido que vamos a poder identificar una persona con la talla moral suficiente y necesaria para que haga la función de presidente del Consejo de la Judicatura. Creo que eso es fundamental. El tema de la honestidad, que tiene varias aristas, creo que es el punto de quiebre y de diferencia. Yo creo que necesitamos una persona con honestidad intelectual, con honestidad material y con honestidad especialmente en la parte ética. Va a haber, yo creo que vamos a encontrar a la persona, hombre o mujer, que cumpla con estas condiciones, obviamente además de su formación profesional y su experiencia. Es decir, no solo la probidad notoria, sino honestidad. Por sobre todo, creo yo que es fundamental en los tiempos actuales. Este momento, por cierto, no van a resolver la terna, sino esperar que quizás termine este Consejo de la Judicatura encargado, porque el próximo año deberá designarse al definitivo. Ese sería el escenario ideal. Eso depende del Consejo de Participación. Ellos deberían generar la solicitud de presentar la terna. No he recibido hasta ahora una solicitud en ese sentido. Personalmente creería yo que el Consejo, como está conformado en los momentos actuales, debería concluir el proceso, sobre todo si tomamos en cuenta que se avecinan a hacer la convocatoria para la elección de 10 jueces nacionales y 16 con jueces nacionales. Ese es un proceso que yo en lo personal aspiro a que sea uno de los más importantes del último tiempo, porque nos va a permitir darle precisamente la imagen de integridad, la imagen de honestidad que necesita el alto órgano de justicia de este país. Si es que vamos en esa línea, si es que se realiza la convocatoria y en medio del proceso se genera la designación de nuevos integrantes, va a generar, si no una vuelta atrás nuevamente, va a generar problemas de estabilidad en el proceso. Y yo creería que eso debemos cuidar por sobre todo. Me parece que el doctor Álvaro Román está haciendo una gestión como corresponde, ha tomado las decisiones que había que tomar en su momento y me parece que podría ser la persona indicada para que continúe hasta concluir este proceso. Doctor José Swin, presidente de la Corte Nacional de Justicia, usted reconoció un error en el nombramiento de quien fue a presidir el Consejo de la Judicatura y hoy está preso en la cárcel 4. No solo ese error de designación que ha sido reconocido, sino también las acciones que cumplió. Por ejemplo, ese proceso malhadado de nombrar los 7 jueces nacionales, de extender a 4 jueces que finalmente terminaron por revocatoria del actual Consejo de la Judicatura, de la extensión de los periodos. Es decir, eso no sembró confianza en la actuación del órgano administrativo y disciplinario. Bueno, fueron decisiones que se adoptaron en su momento por el Consejo de la Judicatura actuante en ese entonces. El nuevo Consejo tomó la decisión de dejar sin efecto aquellas extensiones de periodos. Es un tema de discusión. La verdad, ¿qué es lo que ocurre? Que en el concurso del Consejo del 2020 se cumplió a rajatabla lo que había dispuesto la Corte Constitucional en su sentencia, es decir, que se proceda a completar los periodos de aquellos jueces que habían sido removidos como consecuencia de la evaluación del año 2019,
mandato del Consejo Transitorio presidido por el doctor Trujillo. El Consejo de la Judicatura lo que hizo, estos jueces tienen este periodo, entonces necesito elegir jueces para que completen el periodo de los que habían sido removidos. Y por eso salía 3, 6 y 9 años. El concurso, lamentablemente, no llenó todas las plazas y llenó aquellos, es decir, los 4 para 3 años, 2 para 6 años y, si no recuerdo mal, 3 para 9 años. Ese era el antecedente. Entonces, el Consejo creyó en su momento, el Consejo presidido por el doctor Terán, creyó que no cabía sino reconocerles que el periodo constitucional corresponde a 9 años. Sí, en efecto, la norma constitucional dice que se eligen jueces para 9 años con renovaciones parciales. Estas renovaciones que se han dado y la excepcional del 2019 dejó esta lectura y estos espacios de tiempo en esos cargos. Creo que finalmente se logró corregir los errores que se habían cometido, terminó finalmente el periodo de los 4 jueces y ahora estamos con la dificultad de llenar esas vacantes, primero con jueces, que también está el Consejo de la Judicatura en trámite de designación y luego, claro, con la designación final luego de este proceso del concurso público de que hacemos referencia. Por cierto, doctor Swing, no fueron problemas solo de forma, sino de fondo, el que se extiende el periodo a jueces con resoluciones argumentando de cara al país y al mundo, que esto generó hasta reacciones de veedores internacionales como el doctor Daniel García, peruano, quien fue canciller, de designaciones, de resoluciones, argumentando mayoría 2 de 5. Eso fue impresentable para el país. Llamaba la atención sobremanera la forma como interpretaron la toma de decisiones en ese entonces por el Consejo. Yo creo que es capítulo superado. El Consejo de la Judicatura actual ha tomado las decisiones correspondientes en esa línea, se ha enrumbado las cosas y creo yo y confío que los procesos que se desarrollen sean los más transparentes posibles. Antes de hablar del tema de cómo está funcionando la Corte con estas deficiencias, falta de jueces, con la incorporación de conjueces, ¿usted no percibieron cómo era como juez nacional el doctor Vilman Terán para luego aparecer de otra manera? De esto preguntamos a su antecesor, que realmente no se le vio en esa dimensión al doctor Vilman Terán. La verdad no, las interactuaciones con los jueces son puntuales, participamos en el pleno, integrados todos, los 21. Al menos usted integra otra sala. Claro, yo integro una sala diferente, yo estoy en la sala tributaria, él estaba en la sala penal, después estaba en la sala civil, y lo que se pudo percibir y lo que se pudo ver, ni de lejos se pensaba que iba a tener una actitud diferente. Él es un estudioso del derecho, tengo entendido que estaba siguiendo 1 o 2 doctorados a tiempo que estaba en la magistratura, pero la verdad nunca se hizo notar la otra cara de esa persona, ¿no? Ya. Doctor José Swing, ¿cómo está funcionando la Corte? Sabemos que no está integrada en su totalidad los 21 jueces nacionales, por eso el proceso en el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo está funcionando? Así como hemos sido críticos por fallos, no en lo personal, sino por los fallos, las sentencias que dictan. También hemos destacado la actuación de algunos fallos que reivindican a la justicia, como hoy tenemos 2 casos realmente preocupantes de lo que ha ocurrido en el país como Metástasis y Purga. ¿Cómo está funcionando la Corte? Y está bien que la ciudadanía y que ustedes hagan un análisis crítico de las decisiones de los jueces. Para eso está la opinión pública, para eso está la academia, para eso están los expertos. Yo siempre digo, los jueces nos pronunciamos por los fallos y claro, esos fallos están sujetos al escrutinio no solo de las partes, sino también de los interesados en que haya una justicia proba, una justicia transparente. Y además, no solo la materia penal es parte de la justicia, lo que pasa es que la materia penal es la más visible, es la que más conflictos conlleva, pero hay actuaciones y hay actuaciones destacables en las otras áreas. En la sala tributaria tuvimos, creo yo, el buen acierto, gracias a la doctora Rosana Morales, de publicar un libro de sentencias relevantes del periodo 22-23-24, que yo lo destaco sobremanera, y ese
buen ejemplo lo acaba de dar la Sala de lo Civil, publicando también un libro con sentencias relevantes. Es una muestra de que hay decisiones que valen la pena analizarlas, que valen la pena que tenga el imaginario de que, de que y no que solo permite el estudio, porque se suele decir totalmente, eso sienta jurisprudencia. Exactamente, totalmente. Entonces, yo creo que esos son los elementos positivos, buenos y dignos de resaltar y de destacar. A ver, ¿cómo estamos en la Corte? Con la salida de los 4 jueces titulares, la primera acción mía fue de entre los conjueces principales y suplentes encargar el despacho hasta que sean legalmente reemplazados, porque me permite la resolución 03 del Pleno de la Corte. Entonces, tenemos 21 jueces hasta el día de ayer, porque ayer precisamente el doctor Roberto Guzmán terminó su periodo. Él fue designado con juez para 9 años y estaba encargado de despacho como le correspondía como titular, como conjuez titular, estaba encargado de un despacho de la Sala Civil. Me quedo sin conjueces y por eso la necesidad de que el Consejo de la Judicatura concluya su proceso de selección. Un proceso interno que no ha estado ajeno a estas novedades que se han presentado con los casos que usted señala, pero tengo entendido que ya estamos casi concluyendo el proceso. Yo confío que entre hoy o mañana tenga los nombres de los nuevos conjueces temporales, que me va a permitir completar especialmente 2 salas, la sala penal y la sala administrativa. Yo he escuchado voces, y tienen toda la razón, de parte de litigantes, de interesados, en que quieren que sean juzgados por un juez competente, un juez de la materia. Pero quiero que también me comprendan que yo en esas circunstancias no puedo hacer mucho. Si no tengo jueces de la materia, tengo que acudir a lo que me dice la norma, a los jueces de la sala fin. Si no tengo jueces penales, tengo que ir a los jueces de la sala de la familia, niñez y adolescencia y adolescentes infractores, que es la sala fin. Si no tuviera en la sala fin, tengo que acudir con el resto de salas. Y así es lo que ha procedido. Entonces, hoy la Corte tiene los 20 jueces. Hay que decir. Claro, pero los remiendos necesarios que tengo que hacer con lo que tengo. Entonces, obviamente, eso será completado cuando tenga los 10 jueces titulares y los 16 conjueces titulares que se van a designar fruto del nuevo concurso. ¿Qué piensa usted como jurista, como presidente de la Corte Nacional, los casos Metástasis y Purga? Mire, son muestra de varias cosas. Uno, que hay problemas estructurales en la administración de justicia, pero que también hay problemas en la sociedad, porque no se producirían esos casos si no hubiera quien atrás estuviera empujando, haciendo malas prácticas también. Yo creo que hay que mirar las dos caras de la medalla. Hay que mirar de dónde nacen las malas prácticas y, claro, afectan a la administración de justicia, y estamos dispuestos a, con verdad, encontrar y llegar hasta a las últimas consecuencias, pero esto no como una retórica, sino con hechos prácticos. Es decir, si es que hay un proceso penal, tiene que concluir con la sanción de haber responsables, sancionar a los responsables. Un proceso administrativo disciplinario tendrá que concluir también con la sanción respectiva. Si es que es la más grave, con la destitución, pues tendrá que hacerse con la destitución. Lo que siempre hay que tener de por medio, no hay que olvidarse del principio de inocencia, no hay que juzgar antes de que se lleve el debido proceso. Y derecho a la defensa. Respetar por sobre todo el derecho de defensa de las partes. Creo que eso es fundamental. En la Corte han sido nombrados, han sido señalados en estos chats, en estos mensajes, varias personas, pero eso no significa que son culpables o que ya son culpables por aquello. Claro, si fruto del proceso se llega a determinar responsabilidades, pues que asuman esas responsabilidades. Efectivamente, doctor Swin, el debido proceso siempre, derecho a la defensa, principio de inocencia. Por cierto, lo que ha presentado dentro del proceso para la formulación de cargos la Fiscalía General demuestra estas conexiones, y la mayor preocupación ciudadana, conexiones desde la justicia, en el caso de la Corte del Guayas, con sectores, grupos delincuenciales, con el narcotráfico. ¿Cuánto debiera preocupar a la sociedad ecuatoriana? Mucho, porque los grandes problemas de inseguridad que vivimos hoy es fruto precisamente de el escalamiento de grupos delincuenciales, de grupos de narcotráfico que están en varios escenarios en el país. Me parece que la medida que se ha adoptado por parte del gobierno, si bien hoy por hoy podemos decir tenemos una
calma, una tranquilidad, pero hay que pensar qué va a pasar después del día 90 cuando concluye el estado de excepción. Supongo que el gobierno está pensando en una estrategia para mantener esa situación de seguridad, de tranquilidad, pero no es que la delincuencia ha desaparecido. Yo creo que están replegados, están escondidos o se han ido a otras partes, pero no se ha solucionado el problema, porque primero, esto no nace de la noche a la mañana, no es fruto de un proceso. Es un proceso, y un proceso de larga data. Entonces hay que ser consciente de aquello para encontrar soluciones también profundas en ese sentido. Efectivamente, no se puede admitir que siendo un Estado, esa es la estructura constitucional, estado de excepción de 60 días más 30 días que puede extender, como se lo ha hecho, cuando hay un conflicto armado permanente. Definitivamente. Creo que la solución puede estar en parte con la consulta, porque eso permitiría desarrollar algunas disposiciones, pero yo creo que hay que pensar que como sociedad tenemos que darnos una respuesta de qué hacer frente a aquello. Hay que ser conscientes de que el narcotráfico maneja mucho dinero, y ese dinero y ha penetrado en las instituciones. Exactamente, ese dinero ha penetrado en la economía, y hay que también dar respuestas frente a esa realidad. ¿Qué hacer con el sistema penitenciario? ¿Qué piensa? Ese es otro problema serio que tiene el Estado ecuatoriano, y que creo que hay que darle una solución diferente. Yo he tenido en este poco tiempo posibilidad de conversar con algunos expertos internacionales. La cooperación internacional está preocupada en encontrar y aportar con soluciones. Creo que habría que entrar a caminar, en pensar: esa institución como está no sigue más, es necesario cerrar la puerta y pensar en una estructura diferente. Solo por poner un ejemplo, en Italia tienen una policía especial de gendarmería de control de cárceles. Podríamos pensar en una solución de esa naturaleza, porque hoy por hoy el gran problema que se tiene al interno del sistema de rehabilitación social es el sistema de guardias, de personas que están encargadas de los detenidos. Entonces, pensando también que se necesitan muchos recursos para una estrategia en ese sentido. Efectivamente, usted cita un ejemplo de Italia que lamentablemente cobró asesinatos de jueces y fiscales, hasta llegar precisamente a estos correctivos que hicieron y que dejaron un saldo lamentable de sangre. Yo creo que a nivel internacional además hay una preocupación, porque el narcotráfico es un mal de muchos, no solo es un mal para la sociedad ecuatoriana, también lo es para la sociedad receptora de los cargamentos ilícitos que salen desde aquí de los puertos ecuatorianos. Doctor Swin, ¿qué piensa del papel de la fiscal general? Yo creo que ha estado a la altura de los tiempos, creo que no le ha temblado la mano para iniciar procesos como los que tiene abiertos. Creo que todavía le falta incluso algunos otros más. Todo el apoyo que necesita la señora fiscal, yo creo que es necesario darla, no solo desde la Corte, sino también desde las otras funciones. Claro, el país y las funciones del Estado. Debiera haber pronunciamientos categóricos, porque no es posible, visto desde afuera, doctor Swin, no es posible que quien está combatiendo la delincuencia organizada, el narcotráfico, la narcopolítica que ha sido señalada, y que se le pretenda llevar a un juicio político, más allá del derecho que tiene la Asamblea de legislar y fiscalizar, pero eso no pondría obstáculos a la tarea que está emprendiendo para presentar estos casos que no había tenido antecedentes en el Ecuador. La Asamblea Nacional tiene su atribución de fiscalización y la puede hacer en cualquier tiempo. Yo creo que no es la discusión en el que si ejerce o no ejerce y cuándo lo ejerce, sino la oportunidad y si es que hay condiciones para que ello ocurra. No creo que la fiscal con el trabajo que ha desarrollado esté incursa en alguna falta para que sea juzgada políticamente. Claro, no hay razón para el juicio político. Así lo creo yo. Así lo creo yo. Doctor, usted integra como presidente de la Corte Nacional de Justicia el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Sabemos, estamos conscientes, son temas reservados que se abordan, pero ¿cómo ve el funcionamiento del COSEPE en medio del conflicto armado interno que vivimos? A mí me parece que es un escenario adecuado, necesario, porque el presidente de la República puede consultar de primera mano puntos de vista y opiniones sobre las acciones que se pueden
desarrollar como consecuencia de este conflicto armado interno del que se habla. Y en ese sentido, uno de los problemas es la falta de recursos y la ayuda internacional. Es fundamental para que el Estado ecuatoriano tenga todas las capacidades para enfrentar a grupos que tienen economías ilegales y que financian esto. Sí, yo creo que el problema que hoy atraviesa la sociedad ecuatoriana y el Estado ecuatoriano es la falta de recursos. Me parece que las medidas que ha tomado el presidente de la República van en esa línea. Confiemos que sean de resultados positivos. Va a significar un esfuerzo para la sociedad, pero yo creo que hay que apoyarlo. ¿Cuál es el compromiso del doctor José Swin de cara al país como presidente de la Corte Nacional? Usted no representa a nadie que no sea su conciencia y su trabajo como juez nacional, hoy presidente de la Corte Nacional. Así es una temporalidad, es un encargo duro, voy a hacerlo con transparencia, con rectitud, como corresponde. Estoy trabajando en 2 o 3 acciones concretas. El tema del sorteo de causas a través de un módulo automatizado creo que es una de esas tareas. Apoyaré el proceso de elección de los nuevos jueces porque creo que es un paso fundamental y estaré presto a integrar las salas, a reintegrar las salas con los conjueces que sean designados por el Consejo de la Judicatura lo más pronto posible. Si es que hay cómo hacer alguna otra tarea adicional puntual, tenga seguro que lo voy a hacer. Quizás una de las cosas importantes desde la justicia, además de la oportunidad en sus fallos, es generar confianza en la sociedad. Sí, por eso le comentaba yo creo que la sociedad tiene que mirar no solo una cara, no solo una arista de la Administración de Justicia, sino la Administración de Justicia en su totalidad. Somos 6 salas, las 6 salas administramos justicia y tenga la certeza de que todos los días se desarrollan audiencias en materia penal, en materia administrativa, en materia tributaria, en materia de familia, en materia civil y obviamente en materia penal. Que no le carguen las tintas que solo la materia penal es la que actúa en la Corte, las otras áreas también tienen una actividad y una dinámica grande y con buenos resultados. Doctor Swin, usted habló de acciones concretas como el tema de los sorteos. Se ha evidenciado, incluso ha habido procesos judiciales, dictámenes de la Corte Constitucional, ha habido incluso sentencias contra jueces de primera instancia. ¿Cómo evitar la manipulación de los sorteos? Me parece que el problema fundamental ahí es el sistema informático que tenemos. Lamentablemente las inversiones en el pasado no han dado su fruto, no han dado resultados y se ha trabajado con un sistema al que se le ha ido desarrollando, si usted quiere, muy artesanalmente. Se han ido agregando módulos y ese agregado de módulos nos deja unos márgenes de riesgo, de manipulación, de intervención desde fuera, que se van corrigiendo una vez que se encuentran, una vez que se detectan. Yo creo que hoy el personal que está a cargo de TICS y de gestión procesal en el Consejo de la Judicatura tienen la calificación suficiente para hacer los ajustes necesarios. Pero me parece que fundamentalmente ese es un problema. Si el día de mañana tuviéramos la posibilidad de contratar y de construir un nuevo sistema, creo que sería la mejor solución. Pero el problema son los recursos. No tenemos recursos para pensar en contratar la construcción de un nuevo sistema. Pero lo que se tiene, hay que ir ajustando. Si se detecta un error, hay que solventarlo. Si se detecta otro error, hay que seguir solventándolo. Me parece que se está trabajando en esa línea. La construcción de este módulo tiene precisamente esa finalidad. Vamos a controlar accesos. Hay que tomar medidas conforme se presenten y se detecten inconvenientes. Claro, esos serían los controles rigurosos que tiene que haber. Hay que controlar, definitivamente. El tema económico y el presupuesto, ¿cómo se maneja la Corte Nacional? Bueno, la Corte no maneja recursos, no administra recursos, eso le corresponde al Consejo. Sabemos que el Consejo sufre problemas de recursos. Me parece que eso también es un tema que habría que pensarlo, igual que el tema de la estructura, de la conformación del Consejo, habría que pensar en una línea de financiamiento directa. Se me ocurre, y yo lo he dicho en más de una ocasión, me parece que una forma de financiar la Administración de Justicia es con
la entrega de los recursos que se genera en el sistema notarial directo al Consejo de la Judicatura, es decir, que no vaya a la cuenta única del Tesoro Nacional, sino que se traslade directamente al Consejo, porque eso sería una fuente de financiamiento directo. Habría que pensar en algunos otros mecanismos. Se me ocurre, por ejemplo, recuperar parcialmente el tema de las tasas judiciales. Hay procesos que son litigios interpartes, que son entre particulares, que lo que se está discutiendo son temas económicos netamente. Si pueden pagar los métodos alternativos de solución de conflictos, como son tribunales de arbitraje y demás, no veo por qué no se pueda pagar el tema de una tasa judicial como había antes y que sea una fuente de financiamiento. Obviamente, dejando de lado y rescatando todos aquellos casos de orden social que no deberían pagar ningún valor. Doctor Swin, usted como académico, como catedrático, y también se refirió, el problema no solo es con los jueces, con los operadores de justicia, sino también con el ejercicio de los abogados. Y en eso, en casuística, hay malos ejemplos. Pareciera que no recibieron la educación o cambiaron su profesión al actuar de una manera impresentable de algunos abogados. ¿Cuál debe ser el ejercicio profesional? Lo hemos conversado en varios escenarios con varios colegas, con varias personas involucradas en el tema. Me parece que vale la pena en este momento rescatar una propuesta del doctor Pablo Alarcón y de la doctora Mónica Palencia, la cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad, que no solo es el respeto de la norma, sino más bien y especialmente el tema de la integridad, el tema de la honestidad, el tema de la transparencia, que me parece que es lo que hace falta en el ejercicio profesional. Y tampoco me iría yo por la línea de recuperar a favor de los colegios profesionales la facultad sancionadora, porque esto está en manos del Consejo de la Judicatura. Yo creería que el Consejo de la Judicatura podría seguir siendo, del Código Judicial dice, podría seguir siendo todavía el Consejo de la Judicatura un órgano sancionador, pero de lo que yo conozco, si hay uno o dos casos que se haya sancionado, que se haya suspendido el ejercicio profesional por mala práctica, por abuso del derecho, me parece que no existe. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahí es cumplir con la norma. Si yo tengo una atribución que me permite observar este tipo de conductas, hay que hacerlo. La Corte Constitucional, leí hace poco una sentencia donde mandaba precisamente a que el Consejo de la Judicatura realice la investigación pertinente para sancionar a aquellos profesionales por abuso del derecho. Y me parece que por ahí está la línea que podría corregir. Obviamente, el tema de fondo, el tema de formación empieza primero en casa, después en la escuela y después en la universidad. Y esa es una responsabilidad de absolutamente todos, de toda la sociedad. Formar primero buenos ciudadanos y luego la profesión del derecho. Para concluir, doctor José Swin, ¿se podría decir, si cabe la expresión, ha vuelto a la normalidad luego de lo que miramos desde afuera cuando se buscaba la elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia? Estamos empeñados en darle tranquilidad. Yo no soy de mucha exhibición pública, usted lo habrá notado, y voy a seguir exactamente en esa línea. Creo que hay que contar, por eso estoy acá presente, lo que se hace, lo que se puede hacer, lo que uno se piensa, y estoy dispuesto a hacerlo, pero tampoco voy a tomarlo como una plataforma de exhibición personal, ni mucho menos. Esa no es mi tarea, ni es mi estilo. No busco ninguna otra cosa más que cumplir con mi papel fundamental hoy al frente de la Corte, y luego regresaré a mi sala a administrar justicia por el tiempo que me falta. Cierto es que ustedes hablan por los fallos, pero también la rendición de cuentas, y a veces para evitar desinformación que se genera fuera de los órganos de justicia, sí es bueno intervenir oportunamente cuando haya necesidad, doctor Swin. Yo creo que sí, respetando como el que más dos principios: autonomía e independencia de las decisiones. Pero si es que hay que hacer un llamado de alerta, una alerta temprana sobre una inconducta, si es que se la advierte, hay que hacerlo. Bien, al doctor José Swin, un gusto, doctor Swin, de conocerlo, de saber su historia, sus desafíos, su tarea al frente del máximo organismo judicial del país, la Corte Nacional de Justicia. Un gusto, doctor Swin. A ustedes muchas gracias, siempre a la orden. 7:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre lo que ocurre en la minería en el Ecuador. No es posible que a la inversión formal se enfrente resistencia y violencia. Ya volvemos.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero.